Blasfemo Luis Toro, porque quiere contradecir la palabra del Señor. Usted es de Cristo, usted es de Cristo. Usted todavía no. Usted todavía no. Porque un pastor que no ha leído la Biblia le dijo, al presentarlo, ya es de Cristo. No. La Biblia dice, al bautizarlo, pertenece a Cristo. Por eso los protestantes presentan a los niños, pero no los bautizan. O sea, ¿cómo se te ocurre decir eso, Luis Toro? ¿Vas a refutar al Señor Jesús? Oiga, a este cura, ¿cómo se le ocurre decir que los niños no son de Dios? Y la frase, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Vas a refutar eso? ¿No sabes que para entrar al reino de los cielos tenemos que volver a ser como niños? De cierto te digo, que si no os volvéis y os hacéis como estos niños, no podréis entrar al reino de los cielos. O sea que si un bebé muere al nacer, entonces va al infierno. ¿Cómo se te ocurre eso? Entonces lo que dijo el Señor, ¿queda refutado con esto? ¿Refutas al Señor Jesús, Luis Toro? Hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos mis pequeños que se dirigen en pos de mí. El Señor a su iglesia la compara y que tiene que ser como un niño. El Señor Jesús dice que la iglesia tiene que ser como un niño. Y cuando aceptamos al Señor Jesús y nuestros pecados son perdonados, entonces volvemos a ser como niños. Y hay de aquellos que haga tropezar a uno de estos niños. Y la otra frase, quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien recibe a un niño, recibe al Señor Jesús. Un niño sin culpa alguna, un niño sin pecado. Entonces, ¿vas a refutar al Señor Jesús, Luis Toro? El Señor Jesús le dice a sus discípulos, mis niños, y a todos sus discípulos, no solamente a los 12 apóstoles que tenía en ese momento, sino a todo el que le siga. Todo el que le siga al Señor ha vuelto a ser como niño, pues sus pecados han sido perdonados por medio del bautismo. O sea que si un niño muere y no fue bautizado, entonces va al infierno. Y ojo, no me estoy contradiciendo, porque ustedes, para entender mal, ustedes, el catolicismo, entienden lo que les conviene. Entonces yo estoy diciendo que tiene que ser bautizado y que no tiene que ser bautizado. Un niño no tiene por qué ser bautizado, porque no conoce la culpa. Una persona, cuando conoce lo que es bueno y lo que es malo, entonces se hace bautizar en el nombre de Jesús y sus pecados son perdonados. Tiene que vivir en santidad para volver a ser como niño. Pero si un bebé muere sin bautismo, va directamente con el Señor. Duerme esperando al Señor, porque un niño es sin culpa alguna. Un niño no ha conocido el pecado. ¿Cómo tú dices que los niños no son de Dios? ¿Qué pretendes con esto? ¿A quién quieres engañar? Hay de aquellos que te creen a ti, que deciden creerte a ti y dejan las creencias en el Señor, que prefieren seguir las tradiciones del catolicismo y dejar a un lado la palabra del Señor. Porque son muchos los que se enojan cada vez que se refuta un video a Luis Toro o a algún católico. Porque ellos piensan que nosotros lo hacemos por contender, que por qué nos metemos a opinar en su iglesia. Si no les predicamos nosotros, ¿cómo van a conocer la verdad? Los niños son de Dios. Lo demuestran las escrituras por todos lados. Los niños son del Señor. Pero Luis Toro dice que no. Que hasta que no sea bautizado no es de Dios. Que si un niño muere, muere en pecado. Y va al infierno. Un bebé. ¿Cómo se te ocurre, Luis Toro? Estás sobrepasando los niveles. Y te digo que si no te arrepientes, ay de ti. Los niños y los que han vuelto a ser como niños pertenecen a Dios. Los que lavaron sus pecados para volver a ser como niños son del Señor. Los herederos del infierno son los que contradicen la palabra de Dios. Si el Señor dijo, los niños son míos, los niños venid a mí, ¿tú cómo dices que los niños no son de Dios? Si el Señor dice que los niños son los herederos del reino de los cielos, ¿tú cómo dices que no? Que un niño todavía no pertenece a Dios hasta que no sea bautizado. Y si quieres más, al Señor Jesús le presentaban los niños y Él ponía sus manos sobre ellos y oraba por ellos. Si el Señor Jesús hubiera querido dar ejemplo del bautismo de niños, hubiera nacido 30 años antes de Juan. Pero Él quería dar ejemplo de que los niños tienen que ser presentados. A Él se lo presentaban y Él oraba por ellos. El mismo Jesús fue presentado.
no habla del bautismo de niños. No dice que los niños no sean de Dios porque no han sido bautizados. Dice todo lo contrario, tú quieres contradecir la palabra del Señor.